Buenos días, gracias por acompañarnos a las y los integrantes de este órgano consultivo, a las y los integrantes de las comisiones y de la Junta de Coordinación Política, diputadas y diputados, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta entrega de resultados de esta etapa previa que se realizó los meses finales de 2025. Le cedemos la palabra a la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la compañera diputada Cecilia Vadillo. Adelante. Pues bienvenidos, compañeras y compañeros. Pues hoy vamos a exponerles los resultados de la consulta previa que realizamos para esta ley de cuidados. Decirles que, bueno, como saben, estamos trabajando en el predictamen y una vez que tengamos concluido el predictamen, pues avanzaremos en lo que sigue de la consulta, que tiene que ver con una parte deliberativa, que son mesas con sectores. Seguirían mesas con sectores, más o menos una semana tenemos calculado estas mesas, que no son foros propiamente, sino ya mesas para hablar sobre el dictamen sobre el predictamen con sectores, y posteriormente pasaríamos a las audiencias públicas en las 16 alcaldías, donde también estaríamos discutiendo el dictamen y, bueno, por supuesto, pues ya la etapa de dictaminación y votación. Entonces, más o menos eso es lo que seguiría en este proceso, y para no extendernos mucho, si les parece bien, voy a pasar a exponer la presentación de los resultados de esta etapa previa. Y bueno, por supuesto, esto se va a anexar al dictamen, ¿no? Creo que nos da mucha luz sobre hacia dónde estamos orientando el dictamen, la ley, algunas modificaciones que ya se le han incorporado, y también hacia dónde tenemos que trabajar o reforzar, sobre todo también en temas de comunicación. Ahorita vamos a ver como algunas de las deficiencias o de la invisibilización que tenemos en materia de cómo la ciudadanía percibe los cuidados. Bueno, como saben, antes de empezar a hacer esta consulta previa, capacitamos a los equipos que iban a estar en el área de recepción. Es decir, tomaron un curso, tomaron talleres, los integrantes, los equipos técnicos de las comisiones, los que se estaban sumando también a esta tarea, algunos de los equipos de las y los integrantes de las comisiones, para poder, sobre todo, tratar y entender las problemáticas de las personas con alguna discapacidad. También nos apoyó la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Discapacidad. También se adecuaron los espacios de este congreso, sobre todo de este edificio, donde recibíamos los formatos impresos y donde las personas podían venir a llenar su formulario. Se adecuó para que pudieran entrar personas invidentes y también personas que tienen alguna discapacidad motriz. Se hizo un micrositio que ustedes conocen, se hicieron 2 jornadas de foros temáticos en las cuales también… Bueno, se hicieron 2 jornadas de foros temáticos que ustedes también participaron. Se desplegaron 32 puntos de opinión en 16 alcaldías durante 18 días. Y bueno, como ustedes saben, se hizo el cuestionario de la etapa previa, que ustedes participaron, nos dieron sus comentarios, se revisó con indiscapacidad, se hizo en lenguaje sencillo. Posteriormente tuvimos la primera jornada de foros temáticos, fueron 6 mesas con 66 ponentes de diversas organizaciones
Este se hizo en la Utopía Mellehualco. Después, bueno, aquí tuvimos las principales conclusiones de corresponsabilidad y desfeminización de los cuidados, sostenibilidad financiera e infraestructura. Fue un foro que se enfocó sobre todo en cómo se iba a mantener el sistema de cuidados presupuestalmente y cómo íbamos a garantizar que en el tiempo se le fuera destinando más recursos, cambio cultural y profesionalización. La siguiente jornada fue en el Museo Rule. Fueron 6 mesas con 41 ponentes y las principales conclusiones, aquí se hicieron muchos temas de grupos prioritarios, entonces las principales conclusiones tuvieron que ver con enfoque social y despatologizado, inclusión de la perspectiva interseccional y territorial y también el tema de las personas que se encuentran en situación de migración y cómo estas personas cuidan y qué cuidados necesitan. También, bueno, como les decía, se llevaron a cabo estas recepción de formatos. Algo muy importante también por el tema legal es que es importantísimo darle publicidad. Con el apoyo de algunas diputadas y diputados logramos desplegar 2.700 lonas y 20.000 carteles en toda la ciudad. Y en estos puntos se recogieron 2.362 cuestionarios. Esa fue la respuesta que se obtuvo del territorio y ya sumando las que se enviaron por el micrositio, tuvimos 680 en el micrositio, suman un total de 3.042 respuestas del formulario. Entonces podemos decir que se trata pues de una base robusta. Si pensamos por ejemplo que una encuesta tiene 1.000, una muestra de 1.000, pues esta tiene 3.042. Entonces es bastante amplia y robusta y pues nos revela varias cosas. Ahora aquí hay algo muy importante, se acercaron sobre todo a contestar mujeres, 2.157 mujeres, el 70% de quienes contestaron fueron mujeres. Creemos y vamos a ver también a lo largo de las respuestas que pues se acercaba a quien se sentía interpelado por el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos pocas respuestas de los jóvenes y algo que también nos revela el resto de las respuestas, pues es que en realidad los jóvenes, o sea, como se tiende a cuidar a los papás o a los parientes, es a quienes más cuidamos, ahorita lo vamos a ver, pues quizá los jóvenes de cierta edad no tienen todavía o no llegan a un punto de tener que cuidar a sus papás. Por eso creemos que puede haber esta distorsión, que en general pues los jóvenes no se acercaron y tampoco dicen cuidar mucho. Adelante. Bueno, de donde más contestaron fueron en Iztapalapa, Venustiano Carranza y Azcapo, y de donde menos, Iztacalco, Magdalena Contreras y Coajimalpa. La edad de las personas respondientes, y eso es un poco los que les decía, la mayoría de las personas que contestaron, el 86% tiene más de 30 años. El grueso de las personas que contestaron se centra entre los 45 y los 59 con 33%. También tenemos de 60 a 74, que es decir que los adultos mayores también contestaron mucho, y pues 21% de 30 a 44. Como les decía, pues las poblaciones jóvenes no contestaron tanto. Ocupación de las personas respondientes, en su mayoría fueron amas de casa quienes se acercaron, pero con 26%. Tenemos empleo asalariado con 15%, comercio y autoempleo con 10%, personas jubiladas con 8% y oficios y profesiones con 13%. La pertenencia a los grupos de atención prioritaria. El 75% de las personas respondientes contestó no pertenecer a algún grupo de atención prioritaria y el 25% sí, es decir, de los que contestaron, 25% pertenece a un grupo de atención prioritaria. De las personas que pertenecen a un grupo de atención prioritaria, 72% fueron mujeres y 26% hombres, que va con el tema de cómo se respondió. Y de las mujeres que dijeron pertenecer a un grupo de atención prioritaria, el 40% dijo pertenecer a la población de personas adultas mayores, 31% al de mujeres y 13% al de personas con discapacidad.
En todas las alcaldías, quienes más contestaron pertenecer a un grupo de atención prioritaria fueron las personas adultas mayores, las mujeres y las personas con discapacidad, pero sobre todo las personas adultas mayores. Esto pues nos dice que hay una demanda del sistema de cuidados de adultos mayores, de personas adultas mayores, y que pues tenemos que adecuar nuestra infraestructura y adecuar el sistema pues a una población que, como lo sabemos, está envejeciendo, y pues tenemos que pensar en que se incluye como un concepto, pero en esta intergeneracionalidad del sistema y de cómo vamos a dejarlo para los adultos mayores. Aquí algo muy importante que nos habla también de cómo la sociedad percibe o no los cuidados. De los que contestaron, solamente 30% dijo que recibía cuidados. Es decir, que el 70% dice no recibir cuidados, cuando pues obviamente todas y todos hemos recibido y recibimos cuidado todos los días, pero el 70% dice que no recibe cuidados. Entonces aquí tenemos como un foco de atención también el tema de cómo comunicamos el sistema de cuidados para que se logre entender que en realidad debería ser el 100% que ha recibido cuidados, y es muy pequeño el 30% que dice sí recibir cuidados. De las personas que más dijeron que sí recibían cuidados, el 66% se dedica al activismo. Esto pues creemos que se debe a que están más socializados con el tema de los cuidados, quizá tuvieron más acercamiento a este tema. Y aquí algo muy importante también de las cosas clave de estos resultados es que de las personas que dicen que no, de las personas que menos se sienten que reciben cuidados, son las personas cuidadoras. Solamente el 20% de las personas que se dedican a cuidar dicen que reciben cuidados, lo cual pues nos indica algo que también ya sabíamos, pero que hay que enfocarnos también en la salud mental y en la atención de las personas cuidadoras. Es decir, y aquí lo voy a voltear un poco, el 80% de las personas que cuidan no se sienten cuidadas. Tipos de cuidados que las personas reciben, el 45% identificó que recibe cuidados básicos y el 20% cuidados de salud. Aquí también vamos a ver como una tendencia a lo largo de todos los resultados que se identifica como una demanda a los cuidados que tienen que ver con salud. O sea, es lo que más pide la sociedad a lo largo de la preconsulta. 7 de cada 10 personas respondientes que cuidan. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de los hombres. Cuando platicamos con el Consejo Técnico sobre esta encuesta, nos decían que quizá valía la pena analizar los resultados de los hombres que participaron y también cómo se comportan demográficamente, porque por el mismo sesgo de que en su mayoría fueron mujeres, no tuvimos tanto análisis de ver cómo cuidan los hombres o cuál es la percepción de los hombres. Anterior. Bueno, de las personas que dijeron que sí cuidaban, el 75% son mujeres y el 23% son hombres. Esto también pues va muy acorde con resultados de otras encuestas y con lo que ya sabíamos que pues hay una carga, sobre todo en las mujeres en las tareas de cuidados. En otras palabras, por cada 3 mujeres que cuidan, solamente hay un hombre que está cuidando. Eso es lo que nos revela la preconsulta. ¿Mande? Pero del porcentaje de las personas que cuidan. Del porcentaje de las personas que cuidan, al anterior, Creo que sea 75% son mujeres y 25% son hombres, o sea, 3 por cada uno. Sí, 3 de 1. 3 de 1. La edad de las personas que respondieron que sí cuidan, el 68% de las personas que cuidan tienen 45 años en adelante. Vemos un porcentaje de nuevo muy poquito en los jóvenes y más alto hacia los 30 años, pero la mayoría recae entre los 45 y los 59 y sigue siendo más grande el de 60 a 74 con 26% que el de 30 a 44. O sea, cuidan más las personas adultas mayores que las personas jóvenes. Adelante. Poblaciones a las que cuidan las personas respondientes, y de nuevo, o sea, les digo, hay un marcado énfasis en las personas adultas mayores. ¿A quiénes cuidan?
El 52% cuida a personas mayores, en su mayoría. 33% infancias, 9.5 a personas con discapacidad y 3.9 a enfermos o a la pareja, etcétera. Aquí es muy importante y algo que nos han dicho mucho de discapacidad y cuando hemos tenido reuniones con personas con alguna discapacidad, es que al final de cuentas, ¿por qué cuidamos a los adultos mayores? Porque muchos de ellos transitan a ser personas con alguna discapacidad. Solamente por el estigma social que existe hacia decir que son personas con discapacidad, no se piensa de esta manera, pero si lo analizamos y lo reflexionamos, pues mucho del deterioro que tiene una persona mayor, pues requiere las mismas necesidades como sillas de ruedas, temas de movilidad, que una persona con discapacidad. Razones por las que las personas respondientes cuidan, como les decía, que vamos a ver más adelante, pues el 63% cuida por razón de parentesco, el 19% cuida por necesidad y el 12% cuida por vínculo emocional. Es decir, 6 de cada 10 personas cuidan por parentesco. El 53%, aquí también este es un dato que ya sabíamos, pero que pues es revelador, el 53% de las personas que cuidan dedican más de 12 horas al día. Y la mayoría, era una pregunta abierta, y la mayoría respondió que cuidaba 24 horas, 24/7, todo el... Aquí es donde está la esperanza. El 67% sabía que el derecho al cuidado es un derecho humano. Y luego, la siguiente. No, es que creo que la presentación tiene un error. Sí, aquí es sí y no. Aquí el error está aquí. Es inverso. Sí, hay un pequeño error, disculpe. Sí, o sea, aquí debería decir sí y ahí debería decir no. Pero la mayoría sabe que es. O sea, el texto está correcto y las barras están. el 67%. No, ni siquiera las barras, solo la palabra sí y no. Una disculpa. Ya la presentamos 3 veces y nunca habíamos visto este. A ver, la siguiente. Y bueno, cuando les preguntamos si habían oído hablar del sistema de cuidados, también nos parece importante esta porque yo la verdad pensé que iba a ser mucho menos. El 57% de las personas sí había oído hablar del sistema de cuidados, aunque su mayoría había oído hablar poco, con el 44.65% que escuchó hablar poco, pero sí había escuchado de hablar, y el 12% había escuchado hablar mucho. Y más del 92% de las personas consideraron que el gobierno, que el Estado debe garantizar un sistema de cuidados. Aquí es donde pues tenemos nuestra respuesta a la pertinencia de esta ley. Y en los que servicios debería incluir el sistema de cuidados, en su mayoría, y volvemos a lo que les decía, se necesitan servicios de salud y servicios de cuidado enfocados a la salud y servicios de rehabilitación, en un 28%, 13% refiere que necesita apoyos económicos, vemos que pues la necesidad económica es una de las principales problemáticas, y 10% actividades de capacitación. También esta queda en un tercer lugar, pero no deja de ser menor el tema de la capacitación. ¿Qué debería de garantizar el sistema de cuidados? Y aquí, bueno, es más o menos lo que les decía. Salud, bueno, es lo mismo, salud y rehabilitación, apoyos económicos y capacitación quedan en los 3 primeros lugares, después sigue apoyo emocional y movilidad y accesibilidad. Adelante. Bueno, aquí hicimos un desglose de las necesidades por alcaldía. En su mayoría son salud y rehabilitación y apoyos económicos. Nada más las alcaldías donde se vuelve la movilidad un poquito más difícil que en el resto, como Magdalena Contreras y Coajimalpa de Morelos, que es muy clara la necesidad, pues se centra en movilidad y accesibilidad en estas 2 alcaldías. Y Coyoacán nos salió también que necesitan apoyo emocional, ahí habrá que ver por qué. Y vale. Anterior. No dije nada. Y en Venustiano Carranza se necesita capacitación. O sea, ahí esas son las
4 alcaldías que difieren de las necesidades de las demás, pero en toda salud y rehabilitación es una prioridad. Bueno, aquí les digo, hicimos como este pequeño análisis de los hombres que respondieron. Solo 3 de cada 7 hombres reconocen estar recibiendo cuidados, o sea, hay una completa invisibilización también en las otras respuestas del trabajo doméstico. Consideramos que el hecho de que también mucho se enfocara en salud sí nos revela mucho de qué es la prioridad y que se cuida a adultos mayores en su mayoría que probablemente tengan algunos asuntos de salud, pero el trabajo doméstico queda bastante invisibilizado, o sea, no se considera socialmente como un tema de cuidados. Y ahí tenemos que también poner el énfasis en visibilizar que el trabajo doméstico son cuidados y que por eso en su mayoría es que todas y todos recibimos cuidados. Entonces, aquí se ve, ¿no?, que los hombres, solamente 3 de cada 7 reconocen estar recibiendo cuidados. El 48% dijo recibir cuidados de tipo básico y el 30% recibir algún tipo de cuidados relacionados con la salud y posteriormente cuidados de personas con discapacidad. De los hombres que sí cuidan a alguien, el 30% no cuida a nadie, el 70% sí cuida a alguien. De los hombres que sí han cuidado a alguien, si quieres la siguiente. No, me equivoqué aquí en el fraseo. Aquí más bien lo que llama la atención es que 3 de cada 10 hombres reconocen recibir cuidados, y 6 de cada 10 hombres reconocen dar cuidados. Es decir que, de acuerdo con los hombres, dan más cuidados de los que reciben. Adelante. Y bueno, ya, eso sería como un pequeño análisis de nuestros resultados.